En 1989, un levantamiento militar derrocó al general Alfredo Stroessner y devolvió la democracia al Paraguay. Esto fue lo que ocurrió la noche del 2 y el 3 de febrero de ese año, cuando la caballería sorprendió al dictador. En el último año de la dictadura de Alfredo Stroessner se mencionaba que podría haber una conspiración en su contra, pero el mismo dictador se mostraba confiado. Los protagonistas de aquella gesta mencionan que la operación se llamaba 33 porque debía realizarse el 3 de febrero a las 3 de la mañana, pero el 2 de febrero las cosas tuvieron que adelantar. La idea era secuestrar al dictador y hacerle dimitir sin enfrentar militarmente a los leales. Es así que el operativo dirigido por el general Andrés Rodríguez, consuegro de Stroessner, arrancó antes de las 20 horas ante la información de que el dictador se encontraba en la casa de su amante, Ñata Legal. En la tarde del 2 de febrero, Stroessner hacía su vida normalmente, por lo que visitó en su casa a su amigo el coronel Feliciano Duarte. Tras esa visita, se dirigió a la casa de Ñata Legal, en la misma zona donde se encuentra actualmente el edificio del World Trade Center, donde parecía una presa fácil para los revolucionarios. Testigos aseguran que una llamada fue lo que advirtió al dictador de lo que estaba ocurriendo, por lo que pudo ir del lugar antes de que lleguen los de la caballería para pedir su rendición. En ese sitio se produjeron las primeras bajas entre los miembros del regimiento escolta que defendían la casa y las fuerzas de la caballería. Stroessner llegó en un automóvil hasta la casa de su hijo Freddy, ubicada frente al Muro Villaroga, sobre la avenida Mariscal López. De allí fueron junto a su nuera Patricia Heikel y su hija Gracielita hasta el batallón escolta presidencial que se encuentra en Mariscal López y General Santos. De allí, Stroessner y sus familiares pasaron al edificio de al lado donde funcionaba el comando en jefe y se resguardaron en el mismo. Aproximadamente a las 21 horas, los coroneles Eduardo Allende y Mauricio Díaz del Mas comunicaron que no pudieron capturar al dictador en la casa de Legal. El secuestro fracasó y el operativo 33 tuvo que realizarse inmediatamente. No se podía esperar hasta las 3 del día siguiente. La caballería se desplaza en tanques militares hasta la zona del regimiento escolta, sin saber que aún el presidente se encontraba en el recinto de al lado. Los cabecillas se autodenominan Carlos y sus comunicaciones por radio se podían oír en vivo por Radio Cáritas. Uno de los primeros Carlos en acudir junto a sus subordinados fue el entonces coronel Lino Oviedo Silva. Dirigía una docena de tanquetas y más de un centenar de hombres. El mismo se ubicó a una cuadra del comando en jefe, mientras que el coronel Pedro Concepción Ocampos llegó con sus tanques Cascabel hasta frente al Club Olimpia. El escolta estaba rodeado y comenzó la resistencia luego de las 9 de la noche. Los revolucionarios intentaron convencer a los leales al dictador de deponer las armas y aseguraban que serían bien tratados. La condición era marchar desarmados hasta la Escuela de Educación Física Militar. El vicealmirante Eduardo González Petit, al mando de la Marina, por su parte era el designado para apoderarse del Palacio de Gobierno, el cuartel central de Policía e Investigaciones. También tomó los medios de comunicación como Radio 1 de Marzo y Canal 9, en los que la proclama de Andrés Rodríguez comenzó a sonar en la madrugada de forma ininterrumpida. Neutralizada la comandancia, el jefe de policía, general Brites Borges, quien resistía con 50 hombres, se rindió y es conducido hasta la caballería en calidad de detenido. Al transcurrir la noche, los leales al dictador eran solamente ya la fuerza aérea y el arma de Stroessner, la artillería, la única capaz de ejercer resistencia a lo que se estaba gestando. A las 23 horas, el coronel Regis Romero llegó al predio de la Fuerza Aérea en Ñuguazú e intimó la rendición de los comandantes, quienes no resistieron y fueron hasta la caballería para rendirse ante el general Rodríguez. El coronel Regis Romero informó que la aviación se rindió a las 23:30. Esta se convirtió en una victoria clave. Con los aviones sobrevolando, el temor era que bombardeen a las fuerzas revolucionarias. Tras sufrir bajas, los defensores de Stroessner se repliegan hasta el batallón escolta y la defensa del dictador va camino a la rendición. Pero los leales vacilan. Se piensa que intentan ganar tiempo para que la artillería pueda reaccionar y movilizarse desde Paraguarí. Los Carlos mencionan que todo debe definirse antes del amanecer e intiman la rendición a los leales del dictador. Stroessner se encontraba en el comando en jefe, un edificio entre la escolta presidencial y el Ministerio de Defensa. Los responsables de la gesta informan que el número 1 estaba en el escolta y los Carlos decididos se lanzan contra el mismo. El coronel Lino Oviedo ingresa al edificio donde se encontraba Stroessner y su familia. Logra la capitulación y lo lleva detenido hasta la caballería dentro del coche presidencial junto a su familia y el propio Oviedo con 2 granadas en las manos. Además, estaban escoltados por 2 tanquetas que apuntaban sus cañones al auto para evitar cualquier maniobra. A medianoche, en las radios, se escucha la primera proclama del general Andrés Rodríguez que decía: queridos compatriotas, apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno, por la iniciación
Tras la proclama, los aviones Avantes vuelan desarmados para demostrar la adición de la Fuerza Aérea y dar tranquilidad a quienes se levantaron en armas. Media hora más tarde, se repetía la proclama de Andrés Rodríguez cada 10 minutos, siendo las 3 de la mañana del 3 de febrero, hora en que originalmente debía comenzar el golpe de Estado. Stroessner llegaba derrotado hasta la caballería en Campo Grande. Testigos aseguran que los consuegros no volvieron a conversar nunca más. Ya en la caballería, el dictador firmó su renuncia a la presidencia de la República y culmina el levantamiento. El documento mencionaba lo siguiente: Asunción, 3 de febrero de 1989. Por este documento presento mi renuncia indeclinable al cargo de presidente de la República del Paraguay y al de comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas. Las calles del microcentro explotaron de júbilo. Las personas salieron a festejar el derrocamiento del dictador en la calle Palma y encendidos discursos pudieron por fin realizarse a la luz del día. El general Andrés Rodríguez se autoproclamó presidente temporal y anunció que se llamará a elecciones democráticas por primera vez en varias décadas. Siendo las 17 horas, Andrés Rodríguez Pedotti juró como presidente provisorio. El dictador estuvo incomunicado y detenido en la caballería hasta que el 5 de febrero, con su entonces cansino caminar, subió por las escaleras del avión de Líneas Aéreas Paraguayas con destino a Brasil, que le había concedido asilo político, donde vivió hasta su deceso.